De empezar a hablar del tema que es, insisto, por demás interesante y que por supuesto está de moda, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro invitado del día de hoy para que conozcan. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión de El Juego Jurídico, en donde cada semana, como es usual, les traemos temas de derecho relacionados en esta ocasión con tecnología. Recuerden que ya estamos aperturando nuestras áreas del saber y ya no solo vemos derecho fiscal, sino derecho civil, penal, y estamos hablando cada miércoles sobre temas muy interesantes y hoy no va a ser la excepción. Y antes de presentarles el tema de hoy y a nuestro invitado de lujo que tenemos, para mí siempre es un gusto y un honor iniciar estos programas de divulgación jurídica con mi socio, el doctorante Noé Andrés Quirós Morales. ¿Cómo estás, amigo? Bien, otra vez otro miércoles aquí platicando. Muchas gracias, estimado Gamaliel. Y creo que ahorita lo que estamos viendo, el tema que vamos a tratar, que es sobre inteligencia artificial, a todos nos va a llamar la atención. Es un tema que está en boga, pero siempre es un poquito tomarnos el tiempo y no solamente llevarnos por lo que se dicen, sino meternos un poquito al estudio de este tema tan interesante, que seguramente el día de hoy vamos a tener mucha claridad sobre los puntos de la inteligencia artificial. Así es, estimados amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y derecho. Y qué mejor que uno de los grandes exponentes en México de estos temas tan interesantes. Estamos con el ingeniero Ricardo Bolaños. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, muy bien. No, muchas gracias por la invitación y pues encantado aquí de participar con el público y pues darle una vuelta a todo esto que está de moda y va a seguir de moda un buen rato. Y va a seguir de moda y lo vamos a seguir ocupando porque yo ya sin ChatGPT ya lo veo como un gasto mensual, como si fuera la renta. Estimados amigos, pues vamos a hablar el día de hoy, insisto, sobre el tema de la inteligencia artificial, su regulación actual en México y al final ahí algunos consejos prácticos para quien todavía no la usa y quiera utilizarla, sobre todo enfocado, por supuesto, al derecho. Y antes de empezar a hablar del tema que es, insisto, por demás interesante y que por supuesto está de moda, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro invitado del día de hoy para que conozcan un poco de él y sepan de qué vamos a hablar en esta media hora, 40 minutos que vienen. Bueno, Ricardo es experto en inteligencia artificial aplicada a negocios y se dedica a transformar empresas usando herramientas de inteligencia artificial. Se ha especializado en el uso de la IA para mejorar la productividad de las empresas. Aborda temas de innovación, legislación, ética y de seguridad en la inteligencia artificial. Es ingeniero en sistemas electrónicos y maestro en administración del Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en negocios internacionales en Thunderbird, en Estados Unidos, y estudios de doctorado en la Universidad Antonio de Nebrija, en España. Está certificado como oficial de cumplimiento, ha cursado diversos cursos en México y en el extranjero. Pertenece al grupo de expertos de la OSD para gobernanza de la inteligencia artificial, al grupo de expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial y el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la familia ISO 56000. Ha impartido conferencias de inteligencia artificial en la ANIA, en el Comparmex, en Canaco, en el Colegio de Contadores Públicos, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en la IMEF, en la Escuela Bancaria y Comercial, en la Tom Compliance, en AMDF, en la Asociación Mexicana de Derecho Fiscal y diversos canales virtuales. Ha sido catedrático además en la UNAM, en el Tecnológico de Monterrey, en el ITAM y en la UMIN. Además es conferencista internacional, escritor de artículos y libros, instructor, catedrático y triatleta también, estimado amigo. Así es. Es un gusto para nosotros, estimado Ricardo. Y pues bueno, amigos, hoy vamos a hablar de un tema que todos los alumnos de Derecho siempre están preguntando de cómo abordar este tema de la inteligencia artificial, sobre todo porque es un tema novedoso, de moda. Y aquí vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de la regulación que existe en México, una iniciativa que existe ahí, está sobre la mesa que quieren regular, qué bien le haría o no le haría bien a la regulación a la inteligencia artificial y por supuesto al final hay algunos consejos prácticos para todos aquellos que quieren utilizar este tema de la inteligencia artificial. Quiero empezar con la pregunta, estimado antes de entrar a la regulación, del mundo,
un poquito, muy sencillo, estimado Ricardo, con toda esta experiencia que tienes como ingeniero, la inteligencia artificial, sí, ¿qué es? O sea, para todas estas personas que es como algo novedoso, que nos están escuchando, ¿qué es? ¿Realmente es una inteligencia? Yo he escuchado por ahí que es más bien un modelo de lenguaje, que también tú dices modelo de lenguaje y ¿eso qué es, no? Un poquito para ir entendiendo cómo funciona y ya después nos vamos al tema de la regulación. Claro, ¿Vale? con mucho gusto. Puede ser un súper resumen rápido. Inteligencia artificial nace por ahí de 1945, 1950, y la realidad es que son modelos matemáticos más algoritmos, llámese procedimientos, instrucciones, y más aprendizaje a partir de los algoritmos. Que eso, pues digo, si nos ponemos muy estrictos, no es ni un pensamiento, ni es un esquema crítico, es simple y sencillamente eso. ¿Cuál es el tema? Que son muchos datos, hoy son muchos, son todos los datos, con modelos matemáticos muy complejos y que además funcionan muy rápido gracias a las computadoras. Entonces, eso es lo que es. Desde 45, 50 se empezó a hacer, no se llamaba inteligencia artificial en ese tiempo, acuñaron el término por ahí en alguna conferencia, a alguien se le ocurrió decir eso, y entonces desde ahí empezaron, ha tenido subidas, bajadas. ¿Qué es lo que normalmente, la definición como que más aceptada de inteligencia artificial? Son modelos matemáticos e informáticos que imitan actividades que requieren cierto grado de inteligencia humana. Eso es básicamente lo que es inteligencia artificial. Hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial, probablemente la más común y la más conocida es la inteligencia artificial generativa, que es la que a partir de datos genera conocimiento, ¿no? Recordemos que empezamos con los datos organizados se convierten en información, la información relacionada cuando encuentras algún hallazgo, se convierte en conocimiento. Entonces eso es lo que es. Hablabas del procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es como el intérprete, digamos, de nosotros con el lenguaje de la computadora. Entonces, procesamiento del lenguaje natural es que yo le hablo, así como estamos hablando ahorita en lenguaje natural, y entonces lo entiende, pero no lo entiende palabra por palabra, lo entiende con un modelo semántico, en el cual interpreta lo que dices, que es muy diferente a una lectura literal. Aquí se hace una interpretación semántica. Esta parte semántica se ha estudiado muchísimo para problemas de lenguaje, para comunicación, para discursos políticos, hay mucha teoría de eso, y pues nada más es aplicado para traducirlo a algo que la computadora pueda buscar y regresarte lo que le estás pidiendo, ¿no? Y el regreso es igual, o sea, de aquí, con procesamiento del lenguaje natural, de aquí para allá lo traduzco al lenguaje de la computadora, y de allá para acá la computadora lo traduce a un lenguaje que yo entienda, y eso como que en resumen, muy resumen, es la parte de inteligencia artificial para arrancar. Excelente. Y estimado Ricardo, al final del día sabemos que siempre el derecho, y nosotros que nos dedicamos a ello, siempre va atrasado, ¿no? Primero se da el hecho, es el objeto de estudio, y después viene el tema de la regulación. Aquí mi pregunta en este tema es, ¿por qué surge la necesidad de regular, en este caso de la iniciativa que nos compartiste, y ahorita vamos a entrar en ello? Primero, ¿por qué existe la necesidad hoy específicamente de empezar a regular la inteligencia artificial? Porque como dices, se venía trabajando desde hace tiempo, pero ¿qué es lo que conlleva que empiecen ya con esos intentos el legislador, o al menos el legislador mexicano, a buscar una regulación? Claro. Vean, la culpa la tienen los malosos, ¿no? Porque siempre digo, gran parte de las leyes que hay son para proteger a las personas de otras personas que tienen alguna mala intención, y pues toda la inteligencia artificial pues no es la excepción, ¿no? ¿Por qué regularla? Precisamente para evitar que alguna persona quiera abusar del poder de la herramienta de la inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo muy simple. Yo tengo en mi teléfono aquí celular
me doy de alta en alguna tienda departamental y entonces ponen cámaras. Entonces cuando yo entro, me ve la cámara, me lee mi rostro y se da cuenta que estoy triste. Entonces identifica con el teléfono, porque ya di de alta la aplicación, y como siempre le pones aceptar. Autorizaste que viera tu teléfono, que te geolocalizara, y entonces cuando entra dice, a ver, chécate qué es lo que ha comprado. Entonces revisa todo lo que he comprado. Entonces como ve que estoy triste y como ha visto mis patrones de compra, dice, ahorita justo lo que necesita es un traje. Pues vamos a venderle un traje de 120,000 pesos, ¿no? No el de oferta de 3,000 pesos. Entonces se acerca un vendedor y le dice, ¿qué tal? Oiga, creo que este traje le quedaría hoy mejor que nunca. Entonces te agarra en una situación vulnerable con base en algo que pues, no deberías de haber, o sea, no deberían ellos de saber, porque es como que algo muy personal que estés triste. Y entonces te agarran en 5 minutos y te venden un traje que no querías comprar. O sea, eso, por ejemplo, sería un abuso de la herramienta, ¿no? Y de ahí nos podría ponerles cualquier cantidad de ejemplos sin siquiera llegar a la parte criminal, ¿no? O sea, estafas, imitación de voces, imitación de personas, no sé, toda la manipulación de rostros, discursos, todo eso que puede pasar. Sin llegar a ese lado, nada más una aplicación, digamos, de mercadotecnia así ingenua. Eso podría ser, entonces, ¿qué es lo que se busca en la parte de regulación? Tratar de proteger a los individuos de que personas que no logran tener ese respeto, digamos, por ese tipo de situaciones, puedan estar dañando pues a los usuarios en general de las herramientas, ¿no? Y, por ejemplo, estimado Ricardo, como siempre sucede en Europa y en los países más avanzados, van un pasito más adelante que en México, ¿no? Al día de hoy, porque ahorita vamos a entrar a esta iniciativa que encontramos en México, pero al día de hoy, ¿la Unión Europea o algún organismo internacional ya se está tomando en serio este tema de empezar a tratar de regular la inteligencia artificial, o apenas está vamos a ver cómo se va desarrollando, o cómo está ahorita, digámoslo así, el estado del arte en materia internacional, hablando de regulación de la IA, y cuál es el debate principal? ¿Por qué se tiene que regular la IA? ¿Por el tema ético, por el tema de combate al crimen, o incluso alguna vez apenas vi una noticia que decía que alguien le dijo a ChatGPT, oye, me quito la vida o no? Y creo que ChatGPT le dijo, pues como tú me programaste para contestarte de manera depresiva, pues hazlo. Ajá. Y creo que ahí derivó también en un problema ético. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones ahorita en materia internacional para que den lugar a esta regulación? En general lo que se busca es proteger al individuo en sus derechos fundamentales, ¿no? En la OSD, de hecho, el grupo de expertos en el que trabajamos para gobernanza de la inteligencia artificial es justo eso. O sea, nos ponemos a ver todo el abanico de aplicaciones que hay, qué daño le podrían hacer al individuo, y entonces publicamos estudios relacionados con eso. No, ¿qué tanto? O sea, esto le podría hacer daño, tengan cuidado con esto, hay que ver esto, hay que revisar esto, cómo están los esquemas y los marcos globales de toda esta parte. Estos temas de regulación, no son nuevos, ahorita hubo como una explosión de países regulando todo esto, pero por ejemplo, nosotros en México, hace, habrá sido unos 8 o 10 años, ya teníamos una iniciativa para poder potenciar, o sea, ya había un plan nacional de inteligencia artificial, ¿no? En el sexenio de Peña Nieto. No prosperó por 1,000,000 razones, pero ya se estaba, o sea, en México ya estamos hablando, de hecho fuimos de los pioneros en visualizar eso, no caminó, pero por ahí estaba. La Unión Europea hace probablemente 3 o 4 años publicó la primera ley de inteligencia artificial, después publicó su reglamento, con 3 puntos bien interesantes, que fueron, uno, un manejo de riesgos. O sea, hizo una pirámide de riesgos donde hablaba de un riesgo inaceptable, un riesgo alto, medio y riesgo nulo. Y para cada uno ponía ciertos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, riesgo inaceptable, las empresas no podían trabajar con eso, ¿no? Que era todo el tema de manipulación, todo el tema
en contra de bueno, todo el tema criminal en general. Un riesgo alto, tenías que pedir permiso para que pudieras trabajar con eso. Un riesgo medio, tenías que avisarle al usuario que eso se había hecho con inteligencia artificial. Y un riesgo nulo, pues no tenías que hacer nada, prácticamente lo usabas. Ese era un punto y fue pionera esta ley en eso, primer punto. El segundo era la protección irrestricta de los derechos fundamentales de los individuos. Y el tercero era el poner un foco en no frenar la innovación. Porque cuando regulas, pues de manera natural, pues tienes que poner restricciones, entonces eso puede hacer que frene la innovación. Y entonces, lejos de ayudarte, pues estás frenando el desarrollo. Y lo que pasa es, el desarrollo de la innovación, al igual que la naturaleza, pues no entiende de leyes. Entonces, si tú le pones al agua una barrera aquí y topa, pues se va a dar la vuelta, o se pasa por abajo, o se la brinca. Lo mismo pasa con la gente que está innovando. Si no me dejan en la Unión Europea, no, pues me voy a Pakistán, y si no me dejan ahí, me voy a Alaska, y si no me dejan ahí. O sea, se van moviendo a donde se puedan hacer las cosas, o lo hacen escondidas. Cualquiera de las dos formas, pues no acabas ganando mucho, ¿no?, con esto de las regulaciones. Pero es un problema endémico de cualquier ley. O sea, si en un lugar no me dejan hacer unas cosas y yo las quiero hacer, pues me muevo a otro, ¿no? Entonces ya es un problema de los individuos. Entonces, esa fue la primer ley. De hecho, acaban de sacar una segunda versión a partir de cualquier cantidad de críticas que les hicieron. Y es muy chistoso porque la mayoría de las personas que critican este tipo de leyes, la mayoría, no todos, ni entienden lo que es inteligencia artificial, muchas veces ni entienden de leyes, y ven los dos puntos negros en la hoja blanca, ¿no? Y le tiran durísimo, y no ven todas las demás bondades que podría tener. Ya sacaron una nueva ley donde es mucho más fuerte, es mucho más restrictiva, pero a los que ya habían empezado algo, pues les están dando 2 años para alinearse con esto. En cosa de los últimos 6 meses, han salido publicaciones ya oficiales de Estados Unidos, de Singapur. China acaba de haber un congreso hace 2 o 3 semanas, si no me equivoco, y como que dijeron, nosotros somos los que vamos a regular la inteligencia artificial en todo el mundo. Y entonces propusieron por ahí una serie de cosas que como para que todo el mundo se alinee con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Están brincando por todos lados un montón de iniciativas, ¿no? Algunas como iniciativas, como en el caso de México, otras que ya son o reglamentos o iniciativas o leyes, dependiendo del país. En Estados Unidos publicaron el Act de Inteligencia Artificial. Y así, digo, pues ahora sí que se empieza a abrir el abanico con la idea de tratar de controlar, proteger o fomentar. Y lamentablemente muchas veces con la carrera de querer hacer la ley, ¿no?, o el reglamento rápido, pues no te das cuenta que algo de lo que dice aquí, pues ya está contradiciendo algo de lo que dice en algo que ya has publicado antes, ¿no? Y eso pues puede ser un problema. Correcto, ahorita que comenta doctor sobre todas estas implicaciones me surgen varias dudas, y sobre todo ahorita entrando ya el tema de la iniciativa, lo que comentaba hace un momento, que en el mundo están a través de la regulación de leyes o normas, voy a entender el contexto en el sentido de un solo cuerpo normativo que tiene toda la regulación de inteligencia artificial. Sin embargo, entrando al estudio de la iniciativa presentada por el diputado Erubiel Ávila, vemos que son reformas a la Constitución. Ahí mi primera pregunta, ¿cómo lo ve desde su punto de vista? ¿Es bueno que empecemos en la Constitución? ¿Podríamos considerar que no era necesario, estaba ya regulado, solamente que pues, alguien dijo, pues vamos a ser innovadores, vamos a poner inteligencia artificial en la Constitución? Es decir, su opinión al respecto de eso. Sí, no, con mucho gusto. Mira, aquí el tema es, si fuéramos muy comprensivos, empáticos, ¿no? Te diría, pues no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, inteligencia artificial es el uso de una computadora con un software,
¿no? Con un montón de cosas almacenadas, con una capacidad muy grande de contestar. Entonces, pues eso ya está regulado. Digo, la computadora solita no hace un delito, ¿no? El delito lo comete alguien que usa la computadora para. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues ahora sí que en la parte legal todo tiene que ser muy puntual porque es muy delicado el dejar las cosas a la interpretación, ¿no? De una parte, de la otra parte, o del juez, o de quien esté involucrado en este tema. Entonces, por eso es muy importante que en las leyes haya de manera muy puntual todo. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, no, pues ahí dice programas computacionales, no dice sistemas de procesamiento del lenguaje natural con inteligencia artificial generativa, entonces eso que me estás acusando no vale. Y entonces, pues sí, a lo mejor el juez lo ve y dice, híjole, pues es que pues sí tiene razón pero pues está aquí alineado con la ley, ¿no? Entonces pues le tengo que dar la razón, no al que la tiene, sino al que se alineó con la ley, ¿no? Porque pues así es, digo, sin entrar en si está bien o está mal, así es como es. Entonces, pues hay que incluir esos términos. Ahora surge el dilema, y esto es un dilema a nivel mundial, no es algo que digas, es que en México, no, digo, tengo la oportunidad en la OSD de interactuar con gente prácticamente de todo el mundo, tanto miembros tanto miembros de la OSD como países que están como candidatos a miembros de la OSD, y en todos lados traen lo mismo, o sea, oye, pues que hacemos una regulación para toda la parte de inteligencia artificial o vamos regulando pedacitos, ¿no? Entonces, pareciera que la mejor forma de hacerlo sería, bueno, primero tener un plan de desarrollo nacional, ¿no? Un plan nacional de desarrollo que incluyera eso. En México no lo tenemos. Bueno, sí tenemos un plan nacional de desarrollo. No viene nada de inteligencia artificial. De hecho, lo revisé cuando revisé la iniciativa. Bueno, pues no está. Pero lo que sigue que es, necesitamos un paraguas, que es la Constitución, para incluir algunos temas bien importantes que cualquier secretaría, digamos, tenga que alinearse con eso, sea la Secretaría de Energía, del Medio Ambiente, la Secretaría de Hacienda, o sea, todo mundo tiene que alinearse con la Constitución. Entonces, pues la Constitución es el lugar ideal para poner algunas cosas pues, demasiado genéricas, porque pues así es, no puede ser, la naturaleza de la Constitución no es resolver un tema específico, sino dar un lineamiento de actuación para todos. Y ahora sí, a partir de eso, decir, bueno, alineado con la no discriminación, no sesgo cognitivo, respeto a los pueblos originarios, o sea, toda esa parte que viene en la Constitución, pues entonces ahora sí puedo hacer algo, cómo lo vamos a aplicar en el agro, cómo lo vamos a aplicar en pesca, cómo lo vamos a aplicar en energía, cómo lo vamos a aplicar con las empresas, qué tratamiento le vamos a dar en la parte fiscal, qué tratamiento le vamos a dar en la parte penal, y entonces sí, pues alineas, entonces eso facilita mucho el poderlo hacer, porque entonces en lugar de estar haciendo una ley grande, complicada, sería como hacer una constitución paralela de inteligencia artificial, o sea, es muy poco práctico. No, pero si tú modificas la Constitución, todo el mundo se alinea con eso, principios generales, y en lugar de hacer otra ley, pues mejor haces modificaciones a cada una de las leyes, modificas el Código Penal, modificas la Ley General de Sociedades Mercantiles, modificas las tantas leyes que tenemos para alinearlas con la Constitución, el punto específico, ya después harás reglamentos o harás cualquiera de los instrumentos para bajarlo al día a día lo que es. Estimado Ricardo, te estoy siguiendo perfectamente y creo que me hace mucho sentido este comentario. Creo que la pregunta lógica que me viene derivado de esto, de irlo regulando en la Constitución, irlo regulando además de la Constitución en cada ordenamiento específico para no hacer una ley gigante si lo queremos hacer así. Y mi pregunta sería, y es parte de lo que platicábamos un poquito detrás de cámara, ¿en qué lo necesitaríamos regular? ¿En la parte quizás ética? ¿En la parte de uso? ¿O en qué es esa parte? O en a lo mejor me estoy quedando corto y es en muchas, ¿no? Tú que tienes esta experiencia en la OCDE, en tema internacional, cuando se meten a regular, y en este caso en México,
¿qué serían estos puntos clave que tendríamos que regular para decir, México está a la vanguardia en regulación a lo mejor de IA, sin que ello implique frenar la innovación? Claro. Mira, lo que viene en la propuesta de decreto yo creo que es muy bueno. Algunos puntos me parecen complicados de hacer, ahorita les digo por qué. Pero, por ejemplo, digo, además son cosas lógicas, ¿no? Dice, oye, la inteligencia artificial no debe de discriminar. Pues claro, nadie debe de discriminar, o sea, no, la inteligencia artificial debe ser inclusiva. Pues claro, todos deberíamos de ser inclusivos, ¿no? Entonces, déjame ver qué otra cosa viene por aquí. Proteger la dignidad humana y los derechos fundamentales, pues todos debemos de hacer eso, ¿no? Sistema de clasificación de riesgos, por ejemplo, esto es copiado o tomado como base de la primera ley que se hizo de la Unión Europea. Eso me parece que está muy bien. ¿Por qué? Porque entonces ya te da un marco de referencia, te da una guía para lo que vayas a aplicar en lo demás. Más que hablar de ética y de moral, que ahí, a final de cuentas, cuando hablamos de ética, de moral y de cultura, es algo que no es universal ni tampoco es genérico. Pero cuando hablamos de riesgo, sí. ¿Por qué? Porque al riesgo le puedes poner un nombre y apellido y le puedes poner un número. Claro. Entonces es mucho más fácil legislar y regular sobre un hecho, sobre un juicio de hecho, que sobre un juicio de valor. Porque cuando estás en un litigio, caes a comparar juicios de hecho, se resuelve muy fácil. Pero cuando caes a comparar juicios de valor, es tu palabra contra mi palabra, contra la interpretación tuya, contra la mía, y a lo mejor acaba lamentablemente ganando no el que tiene la razón, sino el que mejor supo exponer su punto. Pero lo mismo pasa en cualquier discusión que tengas con tu hijo, con tu esposa, Entonces, esa parte es muy buena. Hablan, por ejemplo, aquí de crear un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial, lo cual me parece que es bueno, así como en su momento se creó un Consejo Regulador de Energía, y el INAI y todos estos organismos autónomos. Me parece que eso es muy bueno. Sin embargo, aquí, bueno, pues depende de la agencia esta de innovación y de tecnología, no me acuerdo, la nueva que acaban de hacer. Proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes, pues sí, mientras frente a contenidos nocivos o explotación, pues definitivamente creo que es algo muy bueno. El tema, por ejemplo, dentro de lo que están sugiriendo poner, piden que las personas que hagan este tipo de sistemas puedan explicar de dónde salió el resultado, ¿no? La famosa explicabilidad de los sistemas. Y eso, les voy a hacer una comparación muy, muy sencilla. Seguramente todos en algún momento hemos tomado una decisión por intuición, ¿no? Que dices, oye, no, pues vengo caminando por aquí, no me late, o sea, me voy a dar la vuelta por acá, y te vas caminando por otra calle. Si alguien te dice, ¿por qué no te fuiste por esa calle? No sé, me latió. Entonces, no, a ver, explícame, ¿no? Y si te pusieran con hipnosis, si te pusieran a relajarte, ibas a encontrar cuál fue la razón por la que hiciste eso. Ya me acordé, es que cuando tenía 3 años, se me cayó una rama de un árbol que estaba así como chuequito, y vi un árbol aquí chueco, pero aparte vi una reja que estaba con unos barrotes muy gruesos, y podrías explicar de dónde salió esa intuición. Pero hay veces que son entramados de reacción tan complicados que pues ¿para qué los explicas? Pues mejor simplemente tomas la decisión con tu intuición y te vas. Algo muy similar sucede con la explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Me voy un paso atrás. ¿Cómo se construye? Pues un sistema de inteligencia artificial se construye con un montón de datos, entonces le corro un algoritmo, saco digamos que un resumen, relaciono unos con otros, saco un primer nivel de resumen, de ese nivel de resumen los vuelvo a mezclar, saco otro nivel de resumen, y entonces empiezo a sacar como pequeñas cápsulas de conocimiento que tengo por ahí regadas, y a partir de que cuando pregunta algo la persona, entonces se va y en paralelo busca en 6, 8 redes neuronales de manera paralela, y entonces trae ese conocimiento, lo ensambla en uno y lo entrega. Y dicen, es que no puede explicar. No, pues sí puede explicar, claro, pero entonces tendrías que hacer un algoritmo de reversa, así como ingeniería inversa, para poder ver exactamente, oye, cuál fue el camino. Pero el explicar una respuesta que te entregó,
a lo mejor te va a tomar 10 minutos cuando la respuesta te la dio en 2 segundos. Entonces, no es tanto que no se pueda, porque hay muchos que dicen, no se puede, es imposible. No es imposible, lo que pasa es que es demasiado complejo y dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres que te ande explicando de dónde salió? O sea, no tiene mucho caso. Claro, si es algún tema delicado, si es algún tema, por ejemplo, jurídico, médico, de cálculos, platicamos, estructurales, alguna cosa así, bueno, pues a lo mejor ahí sí es importante que te diga cuáles fueron los pasos con los que llegó a esa conclusión. Pero el otro 99.99 de las cosas es ocioso el querer saber de dónde salió, pues salió de algo que aceptablemente confías, ¿no? Correcto. Y estimado Ricardo, igual regresando un poquito al tema de la iniciativa, ¿qué puntos, además de los que ya nos comentaste, te parecen a ti importantes y que estén bien incluirlos? Como tú lo comentaste hace un rato, siempre que algo es novedoso, algo que se propone, siempre va a haber críticas y van a ver lo malo. Aquí me parece que es bueno dar el primer paso, saber que va a haber críticas. Pero reitero, ¿qué puntos de los que se están proponiendo por parte del diputado son correctos, que ves con buenos ojos, y que también podrías tener desde tu experiencia una crítica o qué no se incluyó que debió de haber sido incluido? Claro. Yo te diría, Noé, en general a mí me parece muy bien la iniciativa. De hecho, estuve haciendo varias publicaciones en LinkedIn relacionadas con eso. ¿Qué se me hace complicado? Por ejemplo, se me hace complicado el que haya una agencia que regule esto. Eso me parece que es complicado. Exigirle a las empresas que expliquen de dónde salió el resultado, se me hace complicado. Están hablando de un registro nacional de aplicaciones, se me hace complicado. Está bien, yo te diría, pues sí está bien, pero me parece que es más una buena intención que algo práctico, ¿no? Y voy a tomar como ejemplo algo que ya nos sucedió también con un marco legal, que son el registro que se le pedía a las empresas extranjeras que proveían servicios digitales en México. Se les pidió hace probablemente, no sé, 10 años, si no me equivoco, cualquier empresa que facturara, que cobrara algo en México, tenía que darse de alta en el SAT, tenía que tener un RFC y tenía que cobrar IVA. Y luego ese IVA recaudado se lo tenía que regresar al SAT. Como idea me parece extraordinaria, porque eso te genera un piso parejo para el mexicano, ¿no? Si tú tienes un servicio en igualdad de condiciones y el mexicano te cuesta 116 pesos, porque son 100 pesos más IVA, y el extranjero te cuesta 100, pues voy a comprar el de 100, ¿no? Y no es porque sea malinchista, simplemente es una economía. Pero si ya también le cargan el IVA, entonces este vale 116 y este 116 y son igualitos, pues a lo mejor me voy por el mexicano. Pero aquí la idea es buena, pero el problema es cómo obligas a las 3 millones de empresas que proveen algún servicio digital a que se den de alta en el SAT. No, si no se ha logrado ni siquiera con los 3 millones y medio, 4 millones de personas que no están dadas de alta en el SAT. No hemos podido con los que tenemos aquí enfrente. O sea, con un cuate que esté en Pakistán, en la India, o sea, cuando le llegue un requerimiento del SAT, o sea, se va a revolcar de la risa. Y en el peor de los casos, pues no te vendo, o sea, que esto fuera como eso, ¿no? Entonces, eso es una buena intención, sin embargo es complicado. Y lo mismo me parece aquí, me parece que es una buena intención que hubiera un registro de todas las aplicaciones que se hacen de inteligencia artificial, pero otra vez es como si quisieras registrar todos los programas que alguien hace de computadora, y me voy al ridículo. Un programa, una definición de inteligencia artificial que les decía al principio, es un algoritmo que hace actividades que simulan, ¿no?, o imitan la inteligencia humana. Entonces, si yo esta pregunta la he hecho muchas veces en los foros y después de que me ven feo me dejan de hablar, le digo, ya a ver, un niño de 4 años que multiplique 125 por 428. Le digo, ¿necesita inteligencia para hacerlo? No, necesita conocer, sí. Le digo, necesita tener memoria, conocer los números, saber leer, necesita saber multiplicar, claro. Pero para hacer la operación, ¿necesitó inteligencia o no?
Me dicen, pues sí. Le digo, entonces Excel es inteligencia artificial, y ahí es donde se encolerizan contra mí. ¿Cómo crees? Porque no tiene. Entonces empiezan a sacar los términos técnicos. No, es que no tiene machine learning, ni deep learning, ni tiene big data, ni tiene... Pues me voy a la definición. Entonces, pues de entrada tendría que haber una definición muy precisa de qué es y qué no es, y otra vez vamos a caer en el tema de interpretación. Entonces, bueno, pues cualquier macro, cualquier macro de Excel, cualquier cosa que hagas que tenga cierto grado de automatización, caería en un tema de inteligencia artificial, lo cual lo hace muy complicado. No digo que esté mal, es muy lógico, porque si yo quiero clasificar las aplicaciones de inteligencia artificial por riesgo, pues lo primero que necesito hacer para clasificar algo es tener una lista. Si yo quiero clasificar una serie de delitos, pues primero tengo que tener un catálogo de delitos, sino que clasifico. Entonces aquí es la misma idea. Sin embargo, pues ahora sí que alguien vaya y registre sus aplicaciones me parece complicado. Estimado Ricardo, fíjate que se me hace muy interesante este tema, porque todo esto de la regulación, yo lo vi mucho en el tema de las criptomonedas. A veces avanza y avanza y avanza, y luego no se ponen de acuerdo, y luego sí se ponen de acuerdo. Y en ese inter, la tecnología va avanzando. Creo que ahorita ChatGPT ya me mandó el mensaje de, oye, ya tengo el nuevo asistente, ya no soy GPT-4, ya soy GPT-5, y todavía estoy más avanzado, puedes hacer cosas más interesantes por mí. Y justo para ir terminando esta plática, que se me ha ido muy rápido, yo creo que va a haber parte 2 después, ojalá que así sea. Claro. Ahí en la comunidad del juego jurídico, un grupo de WhatsApp a quien invitamos a todos los interesados a unirse, nos preguntaron de esta ponencia y nos dijeron, oye, pues esta persona que es tan experta en inteligencia artificial, ¿nos pudieses recomendar para todas las personas que les queremos dar un efecto práctico, ejemplo nosotros abogados, y ayudarnos de estas herramientas de inteligencia artificial, cómo pudiésemos obtener resultados favorables utilizando esta herramienta? ¿En qué sentido? ¿Cómo pudiese yo utilizarla para redactar un agravio, un contrato, buscar una tesis? ¿Todavía da para eso? ¿Cuáles serían las claves? ¿Qué herramienta? ¿Cuál de todas las IA que existes nos recomendarías? Un poquito, insisto, para estas personas que nos preguntaron, y que por supuesto pues a nosotros también nos encantaría saber, ¿no? Claro, con mucho gusto, Gamaliel. Primero me voy un paso atrás. Lo primero, y eso es un concepto general de cualquier actividad. Primero tienes que pensar qué quieres hacer y definir el objetivo. Después hacerlo y después revisarlo. Porque aunque tú mismo lo hagas, hay veces, ¿cuántas veces no ha pasado que escribes un correo y luego cuando lo vuelves a ver dices, híjole, aquí se me fue una falta de ortografía, aquí no, la verdad no le voy a arreglar eso porque no quería decirlo con esas palabras? Entonces, ese modelo que de repente se nos olvida por lo rápido que va la vida por la tecnología, ¿no? Nuestro span de atención ya es de 45 segundos, de un minuto, porque eso es lo que duran los reels, los shorts, los TikToks. Entonces, o sea, y muchas veces a los 3 segundos ya le estás cambiando. Entonces, tenemos que respirar profundo y decir, a ver, ¿qué es lo que... Primero pensar qué quiero hacer, definir el objetivo, luego hacerlo y luego revisarlo. Luego hacerlo es lo que le vamos a delegar a la herramienta de inteligencia artificial. Primero lo pienso, defino mi objetivo, dejo que la herramienta de inteligencia artificial lo haga y luego lo reviso. Básico, indispensable. Hay 2 o 3 premisas importantes que hay que tomar. Las herramientas de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, está programado para siempre responderte. La forma más sencilla es imaginarlo como si fuera un asistente que acabas de contratar. Y en Recursos Humanos le dijeron, si a ti se te ocurre algún día decirle al licenciado, no sé, te corro. Ese asistente va a inventarte lo que sea con tal de... Y la segunda punto del de Recursos Humanos dice, pero hay de ti si inventas. Entonces tienes que buscar información y darle una inferencia lógica sustentada en algo que existe. Pero la inferencia es algo que no existe, como su nombre lo dice, lo estás infiriendo. Pero es diferente inferir que inventar. O sea, inventar es... pues así nada más como ocurrencia, e inferir es con base en datos existentes,
construyes un dato que no existe. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial generativa? Básicamente inferir. Entonces, primer punto, primero defines el qué y tu objetivo, dejas que la inteligencia artificial lo haga y luego lo revisas. Segundo, siempre que estés hablando con una herramienta de inteligencia artificial generativa, sea un ChatGPT, un Gemini, un Notebook LM, le dices, no inventes ni infieras nada. Si no encuentras la información con la referencia, dime que no la encontraste y dame tu sugerencia. Entonces con eso le estás dando permiso que te haga, que primero que te diga que no encontró la información y luego que te dé la respuesta. Esa sería una segunda recomendación. La tercera, te tienes que ir haciendo experto en prompting, que es la manera de dar las instrucciones a las herramientas de inteligencia artificial. Una forma muy sencilla de hacerlo es, primero que se te ocurra qué quieres hacer, le pones el prompt y le dices, actúa como ingeniero experto en prompting o en prompts y corrige este prompt y explícame cómo lo corregiste. Entonces te va a decir, mira, tú me dijiste que hiciera esto, pero te va a decir cómo debe de ser. Te va a decir, mira, tú me dijiste esto, pero fuiste muy vago en el que no me diste contexto. Entonces te va a dar una explicación y ahí poquito a poco vas aprendiendo a hacer eso, ¿no? Ya si te quieres, si tienes un poco más tiempo, si te quieres ver un poco más astuto, le puedes decir, quiero que actúes como maestro. De hecho, hay una nueva función en el ChatGPT que es de aprendizaje. Entonces, prendes la función de aprendizaje y le dices, quiero que actúes como maestro experto en prompts con especialidad jurídica fiscal, jurídica del área que quieras, ¿no? Y quiero que me enseñes a hacer prompts redactados para que tengan un mejor impacto jurídico, ¿no? Y entonces le dices, hazme un plan de estudios. Te voy a decir, bueno, pues primero vamos a echarle una repasada a la parte de las leyes, luego te voy a explicar cómo se hacen los prompts y luego vamos a ir practicando. Entonces, diario te puede ir practicando, pero ya no es el prompt genérico, sino te va a ir dando algunas sugerencias jurídicas bien específicas de cómo puedes ir haciendo los prompts, ¿no? Eso es así como que bases. ¿Qué usar? Yo uso de base ChatGPT, prácticamente de siempre. Notebook LM, que es una herramienta de Google, que originalmente se usó como una herramienta para estudio. O sea, la diseñaron para que los alumnos subieran ahí sus apuntes y luego que les hiciera un mapa mental, un resumen, que les estuviera preguntando, que les hiciera exámenes, que en fin, ¿no? Eso creo que puede ser muy bueno como para subir varios documentos o subir documentos, que te haga un resumen, que te haga un mapa mental y luego le puedes decir, oye, quiero ver qué tanto entendí el documento, hazme preguntas, ¿no? O hazme un examen. Entonces, como para que lo puedas ver y eso te puede ayudar, sobre todo en la parte jurídica, que de repente son tan exactos y tan precisos los enunciados que cuesta trabajo entenderlos. Sabes que le tienes que dar 2, 3, 4 leídas al mismo enunciado. ¿Por qué? Porque la interpretación jurídica es muy delicada. Entonces no puedes cometer un error de interpretación con algo que estás leyendo. Entonces eso puede ser una forma de estudiar los documentos. Luego la otra pregunta que era para la parte de redacción. Bueno, antes, para buscar información, jurisprudencias o cualquiera de los otros documentos que se necesitan en la parte jurídica, si la información es pública, la puede buscar, pero si necesitas un password para entrar o alguna cosa, ya no la va a poder buscar, porque entonces tú tendrías que darle acceso. Opción 1, opción 2, tú a mano entras, bajas todas las jurisprudencias y se las entregas y le dices, oye, hazme un resumen de todas estas jurisprudencias. Le podrías subir después la Constitución, la Ley General de Sociedades Mercantiles y le puedes decir, oye, encuéntrame incongruencias entre las jurisprudencias y la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Constitución, encuéntrame contradicciones, ¿no? Y entonces con eso te puede ir ayudando a que puedas ir teniendo mayor alcance. Lo va a hacer por ti, no, pero va a hacer un análisis muy rápido. No, pues como si tuvieras 8 pasantes por ahí revisando toda la información muy rápido para verla, ¿no? Lo otro que puedes hacer, por ejemplo, para redactar denuncias, contestaciones o lo que sea, los abogados van teniendo un estilo por especialidad, ¿no? El abogado laboralista tiene un estilo, el fiscal,
Y ya el abogado dentro de su área de especialidad tiene otra, pues su estilo, ¿no? Claro. Algo que puedes hacer es tomar 5, 10, 20 escritos que has hecho, subirlos y decirle, quiero que me generes cuál es el modelo que estoy usando para contestar, ¿no? Y le dices, le das todo el contexto. Voy a subir 10 documentos que son contestaciones de demandas en este aspecto y quiero que definas cuál es mi estilo para contestar. Entonces te va a decir, mira, tu estilo es, primero entras con un rollo tratando de confundir a la gente, luego das una parte fuerte, luego haces referencia a leyes, luego a reglamentos y luego rematas. Entonces, perfecto, o sea, ya, y tú dices, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, ¿no? Entonces, ya que terminas, le dices, ok, ahora quiero que con mi estilo, con mis palabras, me redactes una, o bueno, antes de eso le dices, si quiero que redactes una demanda, ¿no? Una denuncia, dime qué información te necesitaría dar para que la redactes con mi estilo. Entonces ya te va a decir, mira, pues necesito estas 4 respuestas a esas 4 preguntas. Entonces le das la respuesta a las 4 preguntas y le dices, ahora redáctame una con mi estilo. Entonces te va a redactar una con tu estilo y ya la ves, lo corriges y dices, no, mira, aquí esto no, aquí esto sí. Y ya después de que le diste 2, 3 vueltas en eso, va aprendiendo y entonces te puede empezar a ayudar a redactar las demandas o contestaciones de una manera bastante precisa, ¿no? Pero básico, como decíamos, Noé, pues las revisas después, ¿no? Hubo un caso muy famoso el año pasado, si no me equivoco, hace un par de años, de un abogado en Estados Unidos, ¿no? Que contesta una denuncia, le pide a ChatGPT que la conteste, le dio todos los documentos, la contestó, la mete y cuando llega con el juez, dice, a ver, esto, busca, y a la hora del juicio le dice, oiga, abogado, aquí usted dice que que me pone de referencia este caso de tal contra tal, y me pone un número, dice, pero no lo encontré. A ver, ahorita, ay, señor juez, pues es que yo tampoco lo encuentro. Dice, ¿quién hizo esto? Dice, pues lo hizo ChatGPT. Dice, ¿no revisó? No, pues la verdad, pues no. Creo que hasta la licencia le quitaron, ¿no? Entonces, apoyarte en eso, o sea, apoyarte en este tipo de herramientas es muy bueno, claro. Al igual que apoyarte en un pasante, en un amigo, en un colega, es muy bueno, pero no puedes dar una respuesta sin revisarla, ¿no? Eso es regla básica. Correcto. Y ahorita ya nos diste varios usos de la inteligencia artificial. Yo creo que, digo, salvo que tú me comentes algo adicional, creo que de repente queremos que todo lo haga, ¿no? O sea, tengo mi crédito fiscal, ChatGPT, una demanda. Oye, pero pues ponme un poquito de contexto. Pero ya cuando lo vamos perfeccionando, además, una pregunta que te haría ya, digamos, un poquito personal es de, ¿qué has visto de la inteligencia artificial que digas, aquí sí me dio algo que yo no hubiera encontrado a primer... O sea, a pesar de mi experiencia, yo no lo vi. O sea, un ejemplo de la vida práctica que dijeras, yo le di esta demanda, le di este reporte, yo ya lo había analizado y creí que tenía estos puntos, pero me dio de verdad un giro de tuerca que yo no lo había percibido. Sí. Híjole, tienen como unas 6 horas para platicar. No, muchísimas. Digo, la realidad es que hay algunas cosas de base que siempre te va a dar la vuelta. Por ejemplo, bueno, la mayoría. Estructura. Siempre te da una muy buena estructura de respuesta, lo cual no todo el mundo tenemos. Aparte te da mucha consistencia. O sea, uno como humano, tu consistencia depende de tu estado emocional. Entonces, de repente haces escritos muy rápido, de repente los haces, o sea, si estás enojado, los haces así como que mal plan, incisivos. Si estás súper feliz, pues a lo mejor los haces más. La inteligencia artificial siempre es consistente. Entonces, eso es algo muy, muy bueno. Y de repente, si le empiezas a saber preguntar, te dice cosas que no se te hubieran ocurrido, ¿no? Y qué cosas admirables. Digo, por ejemplo, esta parte del resumen de la iniciativa de ley, pues es un documento creo que de 40, 50 páginas, no es muy grande, pero bueno, el simple hecho de revisarlo,
de leerlo, pues en lugar de invertirle 20 minutos, media hora a revisarlo, pues primero lo pasas por ChatGPT, revisas qué es lo que te llama la atención y luego profundizas en lo que te llamó la atención, ¿no? Algo que es impresionante es confrontar, por ejemplo, leyes. De repente en algunos análisis de iniciativas hemos subido, por ejemplo, oye, pues a ver, vamos a subir pues las 4 que publicaron esta semana, ¿no? Vamos a subir la de Singapur, la de Estados Unidos, la de la Unión Europea y esta iniciativa de nosotros, y decirle, oye, hazme una lista de los puntos de concordancia y de los puntos de discordancia para verlo. Entonces eso, por ejemplo, lo hace muy bien, y la verdad es que luego cuando revisas, dices, híjole, pues la verdad es que así como que pues lo hizo casi igual que yo, ¿no? La diferencia es que se tardó 1 minuto y yo me hubiera tardado 6 horas, ¿no? Sí. Resoluciones misceláneas fiscales, por ejemplo, creo que va en la 3ª, en la 4ª que se han publicado, son documentos de 800 páginas. O sea, cuando vas en la página 30 ya se te olvidó lo que empezaste a leer. Es imposible que alguien tenga una memoria, primero una memoria y después una capacidad relacional para ver lo de la resolución miscelánea fiscal contra todo, porque ahí, digo, ojalá viniera como novela, ¿no? Pero viene donde dice, y de acuerdo con el artículo 124, fracción 4, inciso 3 del Código Fiscal de la Federación, y de acuerdo con la ley del IVA, entonces tienes que traer en la cabeza, digo, la Constitución de base, pero Código Fiscal de la Federación, ley del IVA, ley del ISR, sus reglamentos, y eso ligarlo con las misceláneas, es imposible, o sea, no hay forma de hacerlo. Sí. O sea, no hay forma de hacerlo, pero entonces, si tú lo pones con el ChatGPT, lo pones que lo analice, te puede dar una muy buena primera aproximación, como para verlo, y ya después, pues ya tú profundizas, ¿no? Sí, correcto. Y, perdón que te quite la palabra, estimado, aquí, en este tema de la inteligencia artificial, y creo que ya respondiste un poquito esta pregunta que te voy a hacer, comentabas, está la aplicación de Notebook y tengo la posibilidad de que haga algo y que también que me pregunte. Ahorita comentabas, algo que yo identifico claro es que tiene una muy buena estructura. ¿Qué podemos nosotros? Siempre se dice que la inteligencia artificial aprende, que tiene aprendizaje, pero también tenemos una gran oportunidad de aprender de ella. Dentro de tu experiencia al utilizar inteligencia artificial, ¿cómo la podemos utilizar? No solamente para el efecto de te doy información y bótala y eso es lo que entrego en mi clase, en mi trabajo, en lo que sea, sino cómo aprender de la inteligencia artificial para también, pues, ayudar no solamente para cumplir, sino para también que se nos quede algo de eso que ya vimos que es muy bueno, tener una estructura clara, hacer buenos resúmenes, estructurar sus ideas. Hay una función nueva de hace un mes, probablemente un poquito más, en ChatGPT, que se llama Tarea, ¿no? Entonces tú le dices, quiero, por ejemplo, yo ahorita tengo una tarea que le puse algo así como, quiero aprender lógica aristotélica, hazme un plan de estudios y luego diario a las 8 de la mañana mándame mi cápsula de conocimiento, ¿no? Y dirás, ¿qué estás estudiando eso, no? La realidad es que muchísima del entendimiento de la parte de inteligencia artificial está basado en lógica, en silogismos, en premisas, bueno, muchas de las cosas. En leyes también se usa muchísimo este tipo de esquemas, y era algo que pues yo lo estudié en la prepa que ya se me había olvidado, ¿no? Entonces, diario, a las 8 de la mañana, me llega y dice, material de estudio de hoy, ¿no? Las premisas, hay premisas universales, hay inducción, deducción. Entonces, diario me va mandando una cápsula de conocimiento, diario. Por ejemplo, es una muy buena forma de aprender. Tú le podrías decir, oye, quiero volverme experto en inteligencia artificial generativa, ¿no? Genera una tarea y mándame diario una cápsula de conocimiento de inteligencia artificial generativa, básate en un plan, tomando en cuenta que no sé absolutamente nada y que tengo un sesgo jurídico y me gustaría aprender sobre todo algún tema jurídico, ¿no? Entonces eso podría ser una manera de ir aprendiendo. Otra aplicación de la misma tarea, tú le puedes poner, por ejemplo, tarea.
Y quiero que todos los días en la mañana, a las 8 de la mañana, me mandes las noticias que se publicaron de inteligencia artificial. Y diario en la mañana se va, busca en internet y te pone las noticias. Yo recibo acá noticias de inteligencia artificial, noticias de innovación y noticias fiscales diarias. Entonces está súper cómodo porque tú dices, ay, pues yo ya estoy en un chat donde me llegan las noticias y me llegan de estos chats en los que todos estamos que nadie lee, ¿no? De las portadas de México, y te llegan todos los periódicos. Sí, o sea, ahí está, pero pues te llegan primeras planas. Entonces, si quieres ver algo tuyo, pues necesitas meterte a revisar todo el documento de 30, 40 páginas o subirlo a ChatGPT, pero aquí ya te llega directo. Entonces es una muy buena forma de estar al día, de estar en lo que es, por ejemplo, lo podrías programar, decirle, oye, quiero que diario me mandes qué se publicó en el día de noticias de inteligencia artificial relacionadas con leyes. Y diario te va a estar mandando alguna información. Entonces es una manera muy buena de estudiar. Y la otra, el hacerle la configuración de learning que tiene de aprendizaje. Creo que pues, puede ser una manera muy buena de aprender prácticamente lo que sea en un muy buen primer nivel, ¿no? Perfecto, estimado Ricardo. Pues es lo que nos gusta de estos programas, que no solo abordamos la parte teórica, técnica, sino que también estos tips prácticos, que yo te lo aseguro que hoy en la noche voy a empezar ahí a ver. Desde mañana a las 7 de la mañana. A ver, dame las noticias fiscales del momento. Te agradecemos mucho, estimado Ricardo. Pues hemos llegado al final, estimados amigos de este programa. Pero no me quiero despedir. Número uno, un comentario final a esta charla tan interesante que a mí me ha encantado. He aprendido muchísimo. Es un tema no solo de regulación, sino de tecnología. Y para concluir también tus redes sociales, todas estas personas que yo veo que estás muy activo en redes y que quien te siga va a aprender muchísimo de esto porque publicas mucho y eso es bueno. Y yo me imagino que también has de tener ahí tus bots o para algo de eso. Para que te sigan y para que sigan aprendiendo de ti en esta materia de la IA. Con mucho gusto. En LinkedIn estoy como Ricardo Bolanos B grande las dos, Ricardo Bolanos B. En Instagram tengo una cuenta que está como experto IA generativa. En esa, por ejemplo, subo tips diarios de algún tip relacionado con el ChatGPT. Voy en el 140 o alguna cosa por ahí, ¿no? Entonces, en esas dos redes, y la recomendación, pues algo que les digo en los cursos que manejamos, normalmente nos enseñaron y nos educaron que no nos debemos de equivocar. Entonces yo les digo, su nuevo mantra es, quiero equivocarme para aprender. Y metérselo en el cerebro, quiero equivocarme para aprender, porque te vas a equivocar. O sea, ponte a jugar con la inteligencia artificial, prueba, equivócate, aprende. Porque eso realmente, la única manera de aprender esto es usándolo. Pues bueno, estimados amigos, ahí lo tienen el día de hoy. Platicamos sobre la inteligencia artificial, su regulación y asimismo, ¿por qué no?, algunos temas prácticos. Nos estuvo acompañando el ingeniero Ricardo Bolaños. Síganlo en sus redes sociales. Y bueno, nosotros llegamos al final de este programa. Si les gustó, pues háganlo saber en los comentarios. Si también les gustó y quieren otra edición o abordar un tema más específico que tenga que ver con IA, con mucho gusto vamos a estar leyendo sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, El Juego Jurídico, en YouTube, en Twitter, también en Spotify nos pueden encontrar ahí para que nos vayan escuchando mientras van en el camión, mientras van en camino a la oficina. A nosotros nos agrada mucho. Y la invitación está abierta también a que formen parte del WhatsApp de la comunidad de El Juego Jurídico, donde vamos a andar subiendo reels, tips, sentencias, de todo. Formen parte de la comunidad. Y bueno, yo sin más me despido a nombre de nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Ricardo Bolaños. Un honor tenerte aquí, Ricardo. Y a nombre del doctorante Noé Andrés Quiroz Morales, yo me despido, soy el abogado Gamaliel y nos vemos en la siguiente semana en una nueva emisión de El Juego Jurídico. Hasta luego.